En un rincón olvidado de las tierras altas, donde los vientos susurraban secretos antiguos y las montañas vigilaban en silencio, existía un pequeño pueblo llamado Valdehumo. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, con casas de adobe que se alzaban humildes bajo un cielo que cambiaba del azul intenso al gris tormentoso en cuestión de horas. Las calles de tierra, llenas de surcos por las carretas, se llenaban de risas de niños durante el día y del canto de los grillos por la noche. Pero Valdehumo no era un pueblo próspero. La pobreza había echado raíces profundas, y sus habitantes, aunque de corazones generosos, apenas tenían para compartir. En el centro del pueblo, en una casita con un letrero desvaído que decía Sastrería de Anselmo, vivía Anselmo el sastre, un hombre de manos hábiles, pero de bolsillos vacíos. Anselmo tenía un talento extraordinario para transformar retazos de tela en chaquetas elegantes, camisas de lino suave y pantalones perfectamente cortados. Sin embargo, en un pueblo donde la mayoría apenas podía permitirse un par de zapatos nuevos cada 10 años, su sastrería era más un sueño que un negocio. Los pocos encargos que recibía eran de los terratenientes de los alrededores, quienes pagaban tarde y mal, o de alguna viuda que quería un vestido para una boda lejana. Así, Anselmo acumulaba deudas como si fueran retazos de tela. Con cada día que pasaba, crecían más y más. Debía dinero al panadero por los panes que comía su familia, al herrero por las herramientas que usaba, a la costurera por los hilos que le fiaba, y hasta al viejo zapatero, Gregorio, por un par de botas que nunca terminó de pagar. Los vecinos, aunque pacientes, comenzaban a murmurar. «¿Cuándo pagará Anselmo?», decían en las esquinas, mientras compartían un mate bajo la sombra de los álamos. Pero Anselmo no era un hombre deshonesto. Cada noche, sentado junto a su esposa Clara, en la mesa de madera gastada, sumaba y restaba en un cuaderno viejo, buscando un milagro que nunca llegaba. Clara, con su voz suave pero firme, le decía: «Anselmo, algo se nos ocurrirá. No podemos seguir así, pero tampoco podemos rendirnos». Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de un naranja melancólico, Anselmo se sentó en su taller, rodeado de telas que nadie compraría. Sus manos, normalmente tan seguras con la aguja, temblaban de cansancio. Miró por la ventana hacia la plaza del pueblo, donde los niños jugaban y los ancianos charlaban, y sintió un peso en el pecho. «No hay salida», pensó. «Por más que ahorre, por más que trabaje, nunca podré pagar lo que debo. Todos en Valdehumo me miran con lástima o con reproche. ¿Qué puedo hacer?». Fue entonces cuando una idea tan oscura como brillante cruzó su mente. Había escuchado historias de hombres que, al borde de la ruina, habían fingido su propia muerte para escapar de sus problemas. En los cuentos siempre había un giro. El hombre reaparecía, cambiaba su nombre y comenzaba una nueva vida en otro lugar. Anselmo no quería huir de Valdehumo. Amaba su pueblo, pero la idea de librarse de las deudas, aunque fuera por un momento, era demasiado tentadora. «¿Y si me hago el muerto?», murmuró casi riéndose de lo absurdo que sonaba. Pero la idea, como una semilla, comenzó a crecer. Esa noche, cuando Clara regresó de vender algunos huevos en el mercado, Anselmo la llamó a su lado. Con un brillo extraño en los ojos, le explicó su plan. «Escucha, Clara, es una locura, pero puede funcionar. Si todos creen que he muerto, me perdonarán las deudas. Es la costumbre del pueblo. Nadie reclama dinero a un muerto. Luego, cuando las cosas se calmen, encontraré la manera de regresar. Podríamos decir que fue un milagro, o que me confundieron con otro. ¿Qué opinas?».
Clara, al principio, lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Hacerte el muerto? Anselmo, eso es una locura. ¿Y si alguien descubre el engaño? Nos echarán del pueblo. O peor, nos meterán en la cárcel. Pero Anselmo, con esa chispa de ingenio que siempre lo había caracterizado, insistió. Le habló de cómo los vecinos, movidos por la pena, olvidarían las deudas. Le prometió que todo sería temporal, que encontrarían una forma de salir adelante. Clara, aunque dudosa, finalmente cedió. Amaba a Anselmo y confiaba en él, aunque a veces sus ideas fueran más grandes que su sentido común. El plan comenzó a tomar forma. Anselmo construiría un ataúd sencillo con madera vieja que tenía en el taller, y Clara se encargaría de esparcir la noticia de su fallecimiento. Tendría que llorar, gritar y convencer a todos de que su esposo había muerto de forma repentina, quizás de un ataque al corazón. Para que el engaño fuera creíble, Anselmo practicó quedarse inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración tan suave que apenas se notaba. Clara, por su parte, ensayó sus lamentos, practicando frente a un espejo hasta que las lágrimas parecían reales. La noche antes de llevar a cabo el plan, Anselmo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando el viento que silbaba entre las rendijas de la ventana. ¿Y si sale mal?, pensó. Pero ya no había marcha atrás. Había cosido su última chaqueta, había gastado sus últimos ahorros, y las deudas seguían creciendo. Era ahora o nunca. A la mañana siguiente, Clara salió a la calle con el rostro cubierto por un pañuelo. Sus gritos resonaron en la plaza. «Mi Anselmo, mi pobre Anselmo, se nos ha ido». Los vecinos, sorprendidos, acudieron de inmediato. El panadero dejó su horno, la costurera soltó su aguja, y hasta el viejo Gregorio, el zapatero, cojeó hasta la casa con su pata de palo golpeando el suelo. Todos se reunieron alrededor de Clara, quien lloraba desconsolada, relatando cómo Anselmo había colapsado la noche anterior, sin que nadie pudiera hacer nada por él. Los murmullos de lástima llenaron el aire. «Pobre Anselmo», decían, «tan buen hombre, pero tan desafortunado». Uno a uno, los vecinos comenzaron a consolar a Clara, y, como era costumbre en Valdehumo, las deudas del muerto fueron perdonadas. «No te preocupes, Clara», dijo el panadero con lágrimas en los ojos. «Lo que Anselmo debía ya no importa. Que descanse en paz». Otros asintieron, algunos con alivio, otros con resignación. Pero entre la multitud, Gregorio, el zapatero, frunció el ceño. «Un real», gruñó. «Me debe un real. No pienso perdonárselo, muerto o no». El sol se había escondido tras las montañas, y Valdehumo se sumió en una oscuridad profunda, rota solo por el brillo tenue de las farolas en la plaza. Según la tradición del pueblo, el ataúd de un difunto debía pasar la noche bajo los porches de la plaza, custodiado por el silencio y las estrellas, antes de ser llevado al cementerio al amanecer. Anselmo, dentro de su ataúd improvisado, apenas podía contener la risa. Todo había salido según lo planeado. Los vecinos, convencidos de su muerte, habían llorado, lo habían perdonado, y ahora lo habían dejado solo en la plaza. «Solo un poco más», pensó, «y podré salir de esta caja y planear mi regreso». El ataúd, hecho de tablas viejas y clavos oxidados, olía a humedad y resina. Anselmo, acostado dentro, mantenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, como un verdadero difunto. Había practicado tanto que casi se sentía cómodo en su papel. Pero el silencio de la plaza, roto solo por el ulular de un búho lejano, comenzaba a ponerlo nervioso. «¿Y si alguien decide abrir el ataúd?», pensó. Sacudió la idea de su mente.
Nadie lo haría. Todos estaban en sus casas, preparándose para el funeral del día siguiente. Lo que Anselmo no sabía era que no estaba tan solo como creía. En las sombras de una callejuela cercana, Gregorio, el zapatero, cojeaba lentamente hacia la plaza. Gregorio era un hombre terco, con un corazón endurecido por años de pobreza y trabajo duro. Su pata de palo, un recordatorio de un accidente en su juventud, golpeaba el suelo con un ritmo irregular. En su mente solo había una cosa: el real que Anselmo le debía. «Muerto o no, me lo debe», murmuraba. «No voy a dejar que se salga con la suya tan fácilmente». Gregorio llegó a la plaza y se acercó al ataúd. La luna, alta en el cielo, arrojaba una luz plateada sobre el rostro del zapatero, que parecía más decidido que nunca. «Anselmo, maldito seas», gruñó, levantando la tapa del ataúd con un movimiento brusco. «Dame mi real». Su voz resonó en la plaza vacía, y Anselmo, dentro de la caja, sintió que el corazón se le detenía. No esperaba esto. ¿Cómo iba a explicar que estaba vivo? Decidió quedarse inmóvil, esperando que Gregorio se cansara y se fuera. Pero antes de que Gregorio pudiera seguir gritando, un ruido extraño lo interrumpió. Por una de las calles del pueblo se acercaban figuras oscuras, moviéndose con sigilo. Eran sombras altas y encorvadas, con capas que ondeaban como alas de cuervo. Gregorio, con el instinto de un hombre que había sobrevivido a muchas penurias, reconoció el peligro al instante. Sin pensarlo 2 veces, corrió a esconderse en el zaguán de una casa cercana, dejando la tapa del ataúd entreabierta. Las figuras llegaron a la plaza, y bajo la luz de la luna se revelaron como un grupo de 6 ladrones. Sus rostros, curtidos por el sol y marcados por cicatrices, reflejaban una vida de crímenes. Llevaban sacos llenos de monedas, joyas y objetos robados de los pueblos cercanos. El jefe, un hombre alto con una barba desaliñada, se detuvo junto al ataúd y señaló los sacos. «Aquí dividiremos el botín», dijo con una voz grave. «Nadie nos molestará en este pueblo de muertos». Los ladrones comenzaron a repartir el dinero en 7 montones, aunque solo eran 6. El jefe, con una sonrisa torcida, explicó: «El montón de más lo dejaremos en el ataúd. Será un regalo para el alma de este pobre sastre, que murió debiendo a todos, según dicen». Los otros rieron, pero ninguno se atrevía a acercarse al ataúd. Los rumores de fantasmas y maldiciones eran comunes en esas tierras, y aunque eran hombres duros, el miedo a lo sobrenatural los hacía titubear. Finalmente, el más joven de los ladrones, un hombre pequeño pero valiente, se adelantó. «¡Cobardes!», exclamó. «Si tienen miedo, yo pondré el dinero en la caja. Un muerto no muerde». Cogió el montón de monedas y se acercó al ataúd, levantando la tapa con decisión. Pero en ese momento, Anselmo, que había escuchado todo desde dentro, no pudo contenerse más. Al ver la cara del ladrón, con ojos brillantes de codicia, pensó que lo habían descubierto. Sin pensarlo, se incorporó de golpe, gritando: «¡No, déjenme en paz!». El grito de Anselmo resonó como un trueno en la plaza. El joven ladrón cayó al suelo, aterrado, dejando caer las monedas. Los otros, al ver al muerto levantarse con su mortaja blanca ondeando al viento, soltaron gritos de pánico y echaron a correr, abandonando sus sacos de dinero. El jefe, el último en huir, tropezó con una piedra y cayó. Pero se levantó rápidamente y desapareció en la oscuridad, dejando atrás una fortuna. Desde el zaguán, Gregorio lo vio todo, con los ojos abiertos como platos. Cuando los ladrones se fueron, salió de su escondite y corrió hacia el ataúd. «Anselmo, Anselmo, tranquilo, ya se fueron», gritó.
Anselmo, todavía temblando, salió del ataúd y miró a su alrededor. La plaza estaba llena de monedas y joyas, brillando bajo la luna como un tesoro de leyenda. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Anselmo con la voz entrecortada. Gregorio, con una sonrisa que nunca antes había mostrado, respondió: «Primero, me pagas mi real. Luego, recogemos todo esto. Creo que nuestra suerte acaba de cambiar». La plaza de Valdehumo, bañada por la luz plateada de la luna, parecía un escenario de cuento antiguo. Las monedas y joyas abandonadas por los ladrones brillaban en el suelo, como si las estrellas mismas hubieran caído del cielo. Anselmo, todavía temblando por el susto de haberse levantado de su propio ataúd, miraba el tesoro con una mezcla de incredulidad y emoción. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la posibilidad de una vida nueva que parecía abrirse ante él. A su lado, Gregorio, el zapatero, con su pata de palo apoyada en una piedra, tenía los ojos encendidos de avaricia, pero en su rostro también había una chispa de astucia, como si supiera que este momento cambiaría todo. «Anselmo, muévete», susurró Gregorio, con una urgencia que rompió el silencio. «No podemos dejar esto aquí. Si alguien nos ve, adiós fortuna». Anselmo asintió aún aturdido. Los dos hombres comenzaron a recoger las monedas y joyas con manos torpes, como si temieran que el tesoro desapareciera al tocarlo. Había reales de plata, collares de perlas, anillos con piedras que destellaban en la oscuridad, y hasta un pequeño cáliz de oro que parecía robado de alguna iglesia lejana. Cada objeto que levantaban parecía susurrar historias de los pueblos saqueados por los ladrones. «¿De dónde salió todo esto?», murmuró Anselmo, sosteniendo un collar con un rubí del tamaño de una nuez. «Estos hombres no eran simples rateros. Esto es un tesoro de reyes». Gregorio, mientras llenaba un saco que había traído de su casa, gruñó: «No me importa de dónde viene, Anselmo. Lo que importa es que ahora es nuestro. Pero primero…» Hizo una pausa y lo miró con ojos entrecerrados. «Mi real, dámelo». Anselmo soltó una risa nerviosa. «Gregorio, por Dios, estamos frente a una fortuna. ¿Y sigues con tu real?». Pero el zapatero no sonreía. Su rostro, curtido por años de trabajo bajo el sol, era una máscara de determinación. «Un trato es un trato», dijo. «Me debes un real, y lo quiero ahora. Luego compartimos esto como hombres justos». Anselmo, todavía con la adrenalina corriendo por sus venas, buscó en su bolsillo y sacó una moneda gastada. Se la tendió a Gregorio, quien la tomó con un gesto teatral, como si acabara de ganar una batalla. Con el asunto del real resuelto, los dos hombres trabajaron rápidamente. Gregorio, a pesar de su pata de palo, se movía con una agilidad sorprendente, arrastrando sacos y amontonando las monedas con precisión. Anselmo, por su parte, no podía dejar de mirar hacia las calles oscuras, temiendo que los ladrones regresaran o que algún vecino curioso apareciera. La plaza, aunque desierta, parecía llena de ojos invisibles. Cada crujido del viento, cada sombra que se movía, hacía que su corazón diera un vuelco. Cuando terminaron de recoger el tesoro, tenían 3 sacos llenos hasta el borde. El peso era tal que Anselmo, que nunca había sido un hombre fuerte, jadeaba con cada paso. «No podemos llevar esto a mi casa», dijo sudando. «Clara se desmayará si ve todo esto, y los vecinos sospecharán si nos ven cargando sacos en plena noche». Gregorio, limpiándose el sudor de la frente, pensó por un momento. «A mi taller, entonces», dijo. «Es pequeño, pero nadie entra allí. Podemos esconderlo bajo el suelo, donde guardo mis herramientas. Nadie lo encontrará».
El camino al taller de Gregorio fue un desafío. Las calles de Valdehumo, estrechas y llenas de piedras, parecían conspirar contra ellos. Los sacos pesados se deslizaban de sus hombros y el sonido de las monedas chocando entre sí resonaba como un coro de campanas traicioneras. Cada pocos pasos, Anselmo miraba hacia atrás, convencido de que alguien lo seguía. Gregorio, más pragmático, lo apuraba. «Para de temblar, sastre. Si nos atrapan, diremos que encontramos el tesoro por casualidad. Nadie podrá probar lo contrario». Llegaron al taller del zapatero, una casucha al borde del pueblo con un tejado que amenazaba con derrumbarse. Dentro el aire olía a cuero, pegamento y sudor. Gregorio apartó una mesa vieja y levantó una tabla suelta en el suelo, revelando un hueco oscuro. «Aquí guardo mis ahorros», dijo con una sonrisa torcida. «Bueno, los pocos que tengo». Juntos bajaron los sacos al escondite, cubriéndolos con tierra y tablas. Cuando terminaron, el taller parecía tan miserable como siempre, sin rastro del tesoro que yacía debajo. Exhaustos, se sentaron en un par de sillas cojas. Anselmo, todavía con la mortaja puesta, parecía un fantasma en la penumbra. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Cómo explico que estoy vivo? Todo el pueblo cree que estoy muerto». Gregorio se rascó la barba, pensativo. «Eso es problema tuyo, sastre. Pero si yo fuera tú, esperaría unos días. Deja que los vecinos se olviden de tu muerte. Luego puedes aparecer diciendo que fue un milagro o que te confundieron con otro». «La gente de Valdehumo cree en cualquier cosa si se la cuentas con cara seria». Anselmo asintió, aunque no estaba convencido. La idea de seguir fingiendo su muerte lo ponía nervioso, pero no tenía otra opción. Además, el tesoro cambiaba todo. Con ese dinero podría pagar sus deudas, comprar telas nuevas y tal vez incluso construir una sastrería más grande. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. Pero esa chispa se apagó rápidamente cuando un ruido extraño vino desde la calle, pasos rápidos y sigilosos acercándose al taller. «¿Escuchaste eso?», susurró Anselmo poniéndose de pie. Gregorio, con un dedo en los labios, señaló hacia la ventana. A través de los cristales rotos vieron una sombra moverse en la oscuridad. Era un hombre alto y encorvado, con una capa que ondeaba como un ala rota. Anselmo sintió un escalofrío. «¿Los ladrones?», murmuró. Gregorio, con una calma que sorprendió al sastre, tomó un martillo de su mesa de trabajo. «Si son ellos, no se irán con las manos vacías», dijo, con una determinación que hizo que Anselmo lo mirara con nuevo respeto. En las afueras de Valdehumo, en un claro rodeado de pinos que susurraban con el viento, los ladrones se habían detenido para recuperar el aliento. Sus rostros, iluminados por una fogata improvisada, estaban pálidos, de miedo y furia. El jefe, un hombre llamado Baltasar, golpeaba el suelo con un palo, maldiciendo entre dientes. «¡Cobardes!», gruñó mirando a sus hombres. «Hemos abandonado una fortuna por un susto de niños. ¿Un muerto que se levanta? Tonterías. Ese sastre no estaba muerto, y ahora tiene nuestro dinero». El más joven, el que había abierto el ataúd, todavía temblaba. «Te juro, Baltasar, ese hombre se levantó como si el diablo lo hubiera poseído. Sus ojos brillaban como los de un demonio». Los otros asintieron, murmurando sobre maldiciones y espíritus. Pero Baltasar no estaba dispuesto a rendirse. Había pasado años saqueando pueblos, enfrentándose a guardias y perros feroces, y no iba a dejar que un sastre y un supuesto fantasma lo derrotaran. «Escuchen», dijo, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. «Vamos a volver. No sé qué truco usó ese sastre, pero nuestro dinero está en esa plaza.
o con él, y lo recuperaremos, aunque tenga que abrir ese ataúd con mis propias manos. Los ladrones, aunque reacios, sabían que no tenían opción. Baltasar no era un hombre al que se le podía decir que no. Decidieron enviar a uno de ellos, un ladrón flaco y sigiloso llamado Roque, a espiar la plaza y descubrir qué había pasado. Roque, con el corazón latiendo como un tambor, se deslizó por las calles oscuras de Valdehumo, manteniéndose en las sombras. Cuando llegó a la plaza, la encontró desierta, excepto por el ataúd vacío y algunas monedas sueltas que brillaban en el suelo. Se lo llevaron todo, pensó, con una mezcla de rabia y admiración. Pero entonces, por el rabillo del ojo, vio algo. Dos figuras, cargando sacos pesados, desapareciendo por una callejuela. Roque los siguió, moviéndose como un gato. Las figuras eran Anselmo y Gregorio, que caminaban hacia el taller del zapatero. Cuando llegaron, Roque se acercó a la puerta y pegó la oreja. Escuchó la voz de Gregorio, fuerte y clara. «Dame mi real, Anselmo, no me vengas con excusas ahora». Roque, confundido, pensó que el zapatero estaba hablando de todo el tesoro. «¿Un real?», murmuró. «Toda esa fortuna y solo quieren un real. Deben ser muchos, entonces, más de los que podemos enfrentar». Temblando, Roque corrió de vuelta al claro donde esperaban los otros. Cuando llegó, apenas podía hablar. «Compañeros», jadeó, «el sastre y el zapatero se llevaron todo, y no están solos. Creo que hay un ejército de hombres en ese pueblo, peleando por un real. Nuestra fortuna no alcanza para todos». Los ladrones, ya nerviosos, se miraron con pánico. El joven ladrón, todavía traumatizado, exclamó: «Es el pueblo más mísero que he visto. Están tan desesperados que vendrán por nosotros pensando que tenemos más». Baltasar, con los ojos desorbitados, gritó: «Entonces, corran, idiotas, corran antes de que nos encuentren». Los ladrones echaron a correr, tropezando entre los árboles, dejando atrás la fogata que aún ardía. No volvieron la vista atrás, convencidos de que un pueblo entero, hambriento y furioso, los perseguía. En su pánico no se dieron cuenta de que nadie los seguía. Valdehumo dormía, ajeno al drama que se desarrollaba en sus calles. Mientras tanto, en el taller de Gregorio, Anselmo y el zapatero habían escuchado los pasos del ladrón que se acercaba. Cuando el silencio volvió, Gregorio soltó el martillo y se rió. «Se fue», dijo. «Quienquiera que fuera, no volverá. Somos ricos, Anselmo, ricos de verdad». Anselmo, todavía con la mortaja colgando de los hombros, asintió. Pero en su mente, una nueva preocupación comenzaba a formarse. ¿Qué harían con tanto dinero? ¿Cómo explicarían su riqueza sin levantar sospechas? Y, lo más importante, ¿cómo convencería al pueblo de que no estaba muerto? La noche en Valdehumo parecía eterna, con un cielo tachonado de estrellas que parecían observar en silencio los secretos del pueblo. En el taller de Gregorio, el zapatero, el aire estaba cargado de tensión y posibilidad. Los sacos llenos de monedas y joyas, escondidos bajo el suelo, parecían vibrar con una energía propia, como si supieran que eran el centro de un plan que podía cambiarlo todo. Anselmo, aún vestido con su mortaja blanca, se paseaba de un lado a otro, con el rostro pálido y las manos temblorosas. La adrenalina de la noche lo mantenía despierto, pero la realidad de su situación comenzaba a aplastarlo como una losa. «Gregorio, esto no es tan simple», dijo Anselmo, deteniéndose frente a la ventana rota del taller. La luz de la luna entraba en rayos plateados, iluminando su rostro preocupado. «¿Cómo explico que estoy vivo? Todo el pueblo lloró mi muerte. Clara está en casa, fingiendo ser una viuda desconsolada.
Si aparezco ahora, pensarán que soy un fantasma, o peor, un mentiroso. Gregorio, sentado en una silla vieja, golpeaba rítmicamente su pata de palo contra el suelo, como si el sonido lo ayudara a pensar. «Tranquilo, sastre», respondió con una calma que irritaba a San Anselmo. «La gente de Valdehumo cree en milagros más que en la verdad. Diremos que te desmayaste, que creyeron que estabas muerto, pero que el cielo te dio otra oportunidad. Añade un poco de drama y se lo tragarán entero». Anselmo no estaba convencido. Había engañado a todo el pueblo, y aunque el tesoro ahora en sus manos justificaba el riesgo, la idea de enfrentarse a los vecinos lo llenaba de ansiedad. «¿Y el dinero?», preguntó. «¿Cómo explicamos esta fortuna? Si de repente aparezco con sacos de monedas, sospecharán. Podrían pensar que soy un ladrón, o que hice un pacto con el diablo». Gregorio soltó una carcajada ronca. «¿Un pacto con el diablo? Eso me gusta, Anselmo. Si alguien pregunta, diremos que encontramos el tesoro en el bosque, dejado por unos bandidos que huyeron. Nadie va a buscar a esos ladrones, te lo aseguro. Están demasiado asustados para volver». El zapatero tenía razón. Los ladrones, convencidos de que un pueblo entero los perseguía, habían desaparecido en la noche dejando atrás su botín. Pero Anselmo no podía sacudirse la sensación de que algo saldría mal. Había engañado a sus vecinos, había fingido su propia muerte, y ahora estaba sentado sobre una fortuna que no le pertenecía. «¿Y si alguien nos vio?», insistió. «Ese hombre que escuchamos afuera podría estar contándole a alguien lo que pasó». Gregorio se encogió de hombros. «Si alguien pregunta, lo negamos. Somos dos hombres pobres, Anselmo. Nadie creería que tenemos un tesoro. Ahora ve a casa, habla con Clara y prepárate para tu gran regreso. Yo vigilaré el taller». Anselmo salió del taller con el corazón en la garganta. Las calles de Valdehumo estaban silenciosas, salvo por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. La mortaja, que aún llevaba puesta, ondeaba como un velo fantasmal, y por un momento se sintió como el espectro que fingía ser. Cuando llegó a su casa, encontró a Clara sentada en la cocina con los ojos rojos de tanto fingir llanto. Al verlo, ella se puso de pie de un salto. «Anselmo, ¿qué haces aquí? Si alguien te ve, todo se arruinará». Anselmo la abrazó intentando calmarla, y le contó todo: los ladrones, el tesoro, la huida y el plan de Gregorio para explicar su resurrección. Clara escuchó en silencio, con el rostro cambiando de la sorpresa al miedo, y luego a una esperanza cautelosa. «Es demasiado, Anselmo», dijo al fin. «Todo este dinero podría cambiar nuestras vidas, pero también podría destruirnos. Si el pueblo sospecha, nunca nos perdonarán». Anselmo asintió, sintiendo el peso de sus palabras, pero también sabía que no había vuelta atrás. El tesoro era real, y con él venía la promesa de una vida sin deudas, sin hambre, sin la constante mirada de reproche de los vecinos. «Confía en mí, Clara», dijo, apretándole las manos. «Mañana, cuando el pueblo despierte, haré mi regreso. Y luego encontraremos una forma de usar este dinero para el bien de todos». A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas, cuando Clara salió de la casa, gritando con una mezcla de alegría y asombro: «Anselmo, mi Anselmo está vivo. Es un milagro». Los vecinos que se preparaban para el funeral acudieron corriendo a la plaza. Allí encontraron a Anselmo, pálido, pero sonriente, envuelto en una manta en lugar de su mortaja. «No sé qué pasó», dijo con voz temblorosa, actuando su papel a la perfección. «Creí que moría, pero desperté en el ataúd, solo, bajo las estrellas. El cielo me dio otra oportunidad».
Los murmullos de asombro llenaron la plaza. Algunos vecinos se persignaron, otros lloraron de alegría, y unos pocos más escépticos entrecerraron los ojos con desconfianza. Pero la historia de Anselmo, contada con la pasión de un hombre que había visto la muerte de cerca, era convincente. Clara, a su lado, añadía detalles dramáticos: cómo lo había encontrado respirando débilmente, cómo lo había llevado a casa y rezado toda la noche por su recuperación. Pronto la plaza se llenó de abrazos y felicitaciones. «Es un milagro», exclamó el panadero. «San Pedro no quiso llevárselo todavía». Hasta el cura del pueblo, un hombre anciano con una voz temblorosa, levantó las manos al cielo y dio gracias por la resurrección de Anselmo. Solo Gregorio, que observaba desde un rincón con su pata de palo apoyada en un banco, no parecía sorprendido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Anselmo, le guiñó un ojo como diciendo: «Te lo dije, sastre». Pero la celebración fue interrumpida por un grito inesperado. Una mujer, la viuda Carmen, señaló la plaza con mano temblorosa. «¡Miren! Allí, en el suelo». Todos giraron la cabeza y vieron esparcidas bajo el sol algunas monedas de plata que los ladrones habían dejado caer en su huida. El murmullo de asombro se convirtió en un silencio tenso. «¿De dónde salió esto?», preguntó el herrero frunciendo el ceño. Anselmo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El descubrimiento de las monedas en la plaza desató un torbellino de preguntas. Los vecinos de Valdehumo, acostumbrados a la pobreza, miraban las piezas de plata como si fueran objetos de otro mundo. «¿Es dinero del sastre?», susurró alguien. «¿O son los ladrones que rondan los caminos?». Anselmo, con el corazón latiendo como un tambor, sabía que debía actuar rápido. Si los vecinos comenzaban a sospechar, su plan se desmoronaría. Miró a Gregorio, quien asintió ligeramente, como dándole permiso para tomar el control. «Escuchen todos», exclamó Anselmo, subiendo a un banco para que su voz resonara en la plaza. «Anoche, mientras estaba en el ataúd, vi algo extraño. Unos hombres, sombras oscuras, dejaron estas monedas y huyeron. No sé quiénes eran, pero creo que el cielo quiso que este dinero llegara a nosotros, a Valdehumo, para ayudarnos». Los vecinos lo miraron, algunos con asombro, otros con escepticismo. Pero la idea de un regalo divino era demasiado tentadora para resistirla. «Es un milagro», gritó una anciana, y pronto otros se unieron, murmurando sobre la providencia y la bondad de los santos. Gregorio, viendo la oportunidad, se adelantó cojeando. «Anselmo tiene razón», dijo, alzando su voz áspera. «Este dinero no pertenece a nadie. Los ladrones lo dejaron y ahora es nuestro. Pero no podemos quedárnoslo solo nosotros. Propongo que lo compartamos, que cada familia de Valdehumo reciba su parte. Así todos saldremos de la miseria». Las palabras del zapatero, un hombre conocido por su terquedad, pero también por su honestidad, calaron hondo. Los vecinos comenzaron a asentir, y pronto la plaza se llenó de vítores. Anselmo y Gregorio regresaron al taller y sacaron los sacos del escondite. Con la ayuda de Clara y algunos vecinos, llevaron el tesoro a la iglesia del pueblo, donde el cura supervisaría la distribución. Cada familia recibió una parte, suficiente para pagar deudas, comprar semillas, reparar casas y alimentar a los niños. Anselmo, con lágrimas en los ojos, pagó todas sus deudas, incluyendo un real extra a Gregorio, quien lo aceptó con una sonrisa burlona. «Ahora sí estamos en paz, sastre», dijo. Con el tiempo, Valdehumo cambió. Las casas de adobe se convirtieron en hogares de piedra. Los campos se llenaron de cultivos, y la plaza, antes polvorienta, ahora tenía una fuente que borboteaba alegremente. Anselmo reabrió su sastrería,
pero esta vez no solo hacía trajes para los ricos. Con parte del tesoro compró telas y enseñó a los jóvenes del pueblo a coser, creando un taller que dio trabajo a muchos. Gregorio, por su parte, arregló su taller y fabricó zapatos para todos, desde niños hasta ancianos. Incluso donó botas a los viajeros que pasaban por el pueblo, diciendo: «Nadie camina descalzo en Valdehumo». Los ladrones nunca regresaron. Algunos decían que habían muerto en el bosque, otros que se habían perdido en tierras lejanas, aún temblando por el susto del muerto que se levantó. Pero en Valdehumo nadie los extrañaba. El pueblo, antes sumido en la pobreza, ahora era un lugar de risas, música y esperanza. Y cada noche, cuando las familias se reunían alrededor de sus mesas, contaban la historia del sastre que engañó a la muerte y del zapatero que nunca olvidó su real. La historia terminó con una frase que se convirtió en proverbio en Valdehumo: «Nadie sabe para quién trabaja». Anselmo, Clara y Gregorio lo sabían mejor que nadie. Habían comenzado con un engaño, pero terminaron con una fortuna que no solo los salvó a ellos, sino a todo un pueblo. Y cuando las estrellas brillaban sobre Valdehumo, parecían sonreír, como si supieran que a veces el destino tiene formas extrañas de recompensar a los audaces.